en un ratito nada más a Carmen Gutiérrez, que le pedimos que se quede conectada. Como les contaba hace un ratito, seguimos hablando de todas las novedades, los anuncios, los últimos anuncios que hubo por parte del gobierno nacional. Han habido un montón de cosas durante la semana pasada y esta semana también. Y nos va a estar acompañando, que ya nos acompañó una vez y lo volvemos a recibir, lo cual me encanta, el doctor Federico Despaulis-Netri, que lo voy a agregar ahora para saludarlo. Hola Federico, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, por suerte. gracias por acompañarnos otra vez acá en ANSES al Día. Me encanta recibirte de nuevo y bueno, poder charlar, ¿no? De todo lo que está pasando. Dale, sí, obviamente hubo muchas novedades en materia previsional. Lo que pasa que, bueno, hay más novedades en materia de activos que de pasivos, ¿no? Porque obviamente Sí. todo lo que están haciendo, todo lo que se está dando últimamente en materia de IFE y de pagos, de lo que es el tema de nueva, a ver, aportes o pagos a las personas en materia de activos y de dinero, es solamente para los activos. Después los jubilados lo que han tenido sí es un incremento y una mejora en su jubilación, pero a partir de los bonos que fue dando el gobierno nacional. Entonces es medio como que está en una disyuntiva esto, ¿no? Porque lo que venimos hablando, creo que la última vez que hablamos, el comentario era qué va a pasar el día que los bonos dejen de pagar, ¿sí? Se dejen de dar. La mínima va a estar en 80.000 pesos y esta especie de Navidad que vivieron los jubilados de 3, 4 meses, igual aclaremos que hay bonos desde el año 2019, Sí. pero este regalo de Reyes que le están dando ahora, obviamente va a afectar de manera sustancial el haber jubilatorio, porque van a caer de 140.000, 150.000 a 80.000 y que Dios los ayude. Pero bueno, esto es lo que estamos viendo ahora, periodo preelectoral, en donde obviamente no hay criterio en materia previsional, seguimos estando en una Claro, falta bueno, de criterio total. habíamos hablado la última vez justamente sobre eso, sobre el tema también de la ley de movilidad. Pero hablando un poco en relación a lo que vos decías, me gustaría arrancar también con la última novedad, que fue el nuevo aumento que definió el Consejo del Salario Mínimo, ¿no? Vos hablabas justamente de los jubilados, vamos a ver después qué pasa con el tema, si se siguen renovando o no los bonos, ¿no? Pero el aumento del salario mínimo, lo que comentábamos recién, es que impacta en algunas jubilaciones también, ¿no? A partir del mes que viene. Claro, el aumento del salario mínimo, no nos olvidemos de que la jubilación, el mínimo de la jubilación, específicamente en lo que es el régimen de la pasividad, lo que hace es aumenta el salario, aumenta obviamente el mínimo de todos los beneficiarios. Por lo tanto, todos los que cobran la mínima van a ir aumentando progresivamente. Esto cada vez que hay un aumento, porque es el 82% del salario mínimo vital y móvil, o salario mínimo vital, como se le dice ahora. Entonces, a partir del aumento de esto, aumenta la mínima. Entonces, claro, no solamente es la movilidad lo que aumenta, sino también cuando hay un aumento del salario. Esto es lo que va haciendo, obviamente, periódicamente, de que las jubilaciones están igual, a ver, quiero aclarar, están muy por debajo de la necesidad de los jubilados. Hoy un jubilado con 140.000, 150.000 pesos no puede hacer nada, pero bueno, a lo que estaba viniendo hasta ahora, esto ha sido una mejora importante. Entonces, bueno, no podemos negar de que este aumento también del salario mínimo va a generar un aumento progresivo en los saberes mínimos específicamente y muy poco en los saberes medios y en los saberes máximos. Esto va a quedar muy congelado y ahí es donde, bueno, se podrá llegar a reubicar o plantear algún tipo de acción más adelante, inevitablemente. Claro. Sí, creo que también, a ver, hubo muchísimos anuncios, medidas económicas en los últimos días, pero mucha gente que también quedó afuera, digo, porque también hay un montón de requisitos a cumplir y en los últimos días, de hecho, solamente alcanza quizás a trabajadores activos, ya sean registrados, no registrados. Es cierto lo que vos decías recién de que muchos jubilados quedan afuera y la jubilación mínima queda muy por debajo de un montón de otras prestaciones también, ¿no? Pero sí, bueno, estuvimos hablando mucho acá, creo que las mayores consultas van por el lado de la devolución del IVA, que también alcanza a los jubilados, ¿no? Muy interesante. Eso también, bueno, eso es una medida desgraciadamente electoralista, porque, a ver, si vamos a, yo tengo el decreto que firma el ministro de Economía, en donde en el informe previo, porque viste que siempre los decretos tienen un considerando,
Sí. considerando es muy interesante del decreto, porque dice de que la necesidad de los jubilados de poder cambiar esta situación económica. Bueno, hay un fallo García que es del año 2019. Y el fallo García no se respetó nunca. No solamente vino García, después vino Calderale, después vino Calderón. Y todos estos 3 fallos fueron totalmente ignorados por la justicia, no, perdón, por el ANSES y después obviamente por el Estado. Y ahora de repente aparece una necesidad urgente de levantar el mínimo no imponible, porque en verdad el decreto hay que decirle a los jubilados y a los activos de que este es un decreto y una ley engañosa. Porque lo que se ha hecho fue aumentar el mínimo no imponible. No se derogó el artículo 78. El artículo 78 de la ley de impuesto a la ganancia habla de la 4ª categoría. Esto no se derogó. En la sesión del Congreso de la Nación, lo que se hace es tratar el tema y aumentar el mínimo no imponible. Cuando se aumenta el mínimo no imponible, se pasa a 1.700.000. Pero ahora viste que aumentó también el salario. Por lo menos se subió a 1 millón. Ahora está en 1.900.000 pesos casi el mínimo no imponible. Así que fíjate que es un delirio lo que está pasando en la Argentina. Con respecto a lo que es el tema previsional, porque vos no te olvides que esto es un derecho que tiene que tener constancia. Bueno, se aumenta el mínimo no imponible. No se deroga la 4ª categoría. Con lo cual, nosotros pueden pasar 2 cosas. Uno es que se mantenga esta 4ª categoría y aumente, congelen el mínimo no imponible y quede en esta situación y la inflación vaya llevando obligatoriamente a un problema nuevamente. El otro es que este aumento del mínimo no imponible no es necesario hacerlo por decreto, porque hay una disposición establecida en la FIP, que es la resolución 495, que dice que los aumentos del piso y de lo mínimo no imponible pueden ser hechos por resolución de la Administración Federal. Por lo tanto, no es necesario hacer esta ley. Claro. No importa, lo podrían hacer. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? No es que lo hagan o no lo hagan, por eso es lo menos relevante. Lo más importante es que lo pueden dar de baja otra vez. Es decir, que como aumenté el mínimo no imponible, puedo bajarlo nuevamente a 1.000.000, a 700.000, 800.000. Que volverían a entrar un montón de personas pagando el impuesto a las ganancias. Y podría caer de vuelta todo un paquete de personas. Pero vos me decís, no, pero eso sería ridículo, me vas a decir, Federico. ¿Cómo vas a hacer una cosa? Entonces yo ahí tengo que agarrar y decir, bueno, mire, tienen que fijarse un poco, porque en el año 2013, el decreto, no me acuerdo ahora si es el 1273, creo que es el 1273 del año 2012, firmado por en ese momento el presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, pone un mínimo no imponible fijo, 15.000 pesos. Ese mínimo no imponible fijo incorporó al sistema 2 millones de jubilados al pago de impuesto a la ganancia. Que después se redujo a 700.000, 800, 1.200.000. Bueno, estamos más o menos ahora en casi 800.000 personas. Ese solo decreto, porque esa atribución de elevar el mínimo, no es atribución del Poder Ejecutivo tratar el tema impositivo. La Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, dice que será el Poder Legislativo solamente el que trate cuestiones impositivas. Eso no lo va a tocar, pero sí elevar o no el mínimo no imponible. Entonces yo digo, con los antecedentes que tenemos de haber subido y bajado el mínimo no imponible, esto es solamente un oasis en el desierto, porque mañana puede pasar que gane o pierda un partido político y te aumentan el mínimo no imponible, o te lo bajan. Y eso podría generar otra nueva crisis como generó en el año 2012, que ahí, de ese mínimo no imponible, llevan al fallo García del año 2019. Vos fíjate cómo... A ver, a lo que voy es porque también en la Argentina hay que empezar a entender esta forma que tiene nuestro país de ser cíclico y periódicamente tenemos los mismos problemas. Vamos a tener un Badaro 3 obligatoriamente, porque con lo que han hecho con las medidas estas de los bonos, que han congelado los saberes medios y los saberes altos, es inevitable que venga un Badaro 3. No está el Badaro 3 porque la justicia federal, en Capital Federal, todavía no se arriesgan a esto. Pero bueno, en algún momento va a pasar inevitablemente va a pasar. Claro. Y bueno, esperemos que no ocurra lo mismo en materia de impuesto a la ganancia, porque si no... Bueno, es un poco lo que tiene un poco que ver con esto que decías vos recién, que en general son medidas muy, muy previas a las elecciones. Pero volviendo al tema jubilación, por ejemplo, que recién hablábamos de que se confirmó el nuevo aumento del salario mínimo. Te quería mostrar una pregunta acá de Janine Romero,
que dice, mi mamá cobra su jubilación y tiene los 30 años de aportes, se jubiló sin moratoria, por lo que puedo entender con el mensaje. ¿Cuánto va a cobrar con el aumento del salario mínimo vital y móvil? Es decir, ¿se sabe ya más o menos a cuánto estaría una jubilación mínima a partir de octubre? No, el mínimo se sabe de que, a ver, para que lo hagan más concretamente posible los beneficiarios sin tener que estar recurriendo a cualquier tipo de artilugio, el salario mínimo vital y móvil es de la jubilación siempre es el 82%. Sí. Por lo tanto, para no empezar a tirar números que a veces son mucho o poco, lo que tiene que saber es que de lo que está cobrando es el 80%, si es la jubilación mínima, va a cobrar el 82% del salario mínimo vital y móvil. Eso es lo que va a cobrar ahora, más la movilidad que tuvo en septiembre y más la movilidad que va a tener posteriormente. Esto es lo que va a cobrar hasta fin de año, no va a haber otro tipo. Y los bonos, obviamente, si están en el periodo de la mínima. Los montos, obviamente, como de costumbre, pueden ir variando en función a qué otro, porque si yo te tuviera que decir que cuánto es la mínima que va a cobrar, sería 95.000, 97.000 pesos. Pero como eso hay que agregar de todos los bonos que se le están implementando a cada beneficiario, la jubilación mínima hoy en ese monto no se encuentra. Así que, claro, es que va a estar, digamos, el bono obviamente va a ser totalmente aparte, como viene siendo, si bien se deposita junto a los haberes, digo, me imagino se les va a entregar como una especie de pequeño aumento plus como para que lleguen al 82% móvil y a eso le agregan el bono de 37.000. Exactamente. Eso es lo que van a ir cobrando los jubilados ahora periódicamente. Quiero plantearte también otro tema que me parece que ha sido, bueno, de los más conocidos, bono para trabajadores informales. ¿Qué podemos hablar de eso con la gente? Porque hay tantas dudas sobre el bono para trabajadores informales, ¿no? ¿Quiénes pueden? Hay un montón de requisitos. De hecho, ayer tuvimos un mensajito acá donde nos decían que el bono para trabajadores informales básicamente no tenés que existir para poder cobrarlo. Ese es el comentario actual de la gente. Bueno, a ver, de acuerdo a la página ANSES, que yo estuve fijándome hoy a la mañana, dicen que hay casi 250.000 personas incorporadas creo que leí algo de 250.000 personas que están incorporadas al bono de los trabajadores informales. Obviamente que el requisito más importante que tenés que tener es, primero que tenés que estar, a ver, lo que establece la inscripción esta es que vos tenés que estar entre los 18 años y los 60 años. Y no tenés que tener ningún tipo de beneficio previsional, ni ningún tipo de trabajo o de registración en el ámbito público o en el ámbito privado. Tampoco podés ser monotributista, más vale tampoco vas a ser responsable inscrito. Es decir, que no sos autónomo, no sos monotributista, no sos relación de dependencia, no tenés ningún tipo de beneficio previsional y no tenés ningún tipo de pensión no contributiva o graciable que puede llegar a ser por el ámbito jubilatorio. Si no tenés ninguna de estas cosas, obviamente que vos, y entrás al sistema tuyo y ven que no hay ningún tipo de aporte ni contribución, tendrías que tener la posibilidad, por lo menos, acercarte a la ANSES y poder obtener este sistema de las contribuciones que está dando ANSES con respecto a los trabajadores informales. Yo creo que en esto este refuerzo que dice ANSES no generaría ningún inconveniente. Ahora, si después el beneficiario va y dice, mirá, yo tengo, bueno, pues después, viste, vienen todos estos temas posteriores, no, y yo tengo una tarjeta de crédito y no me la dejaron usar y yo, a ver, es muy complicado porque en verdad la normativa no dice que vos puedas tener o no una tarjeta, sino que dice que vos no estás regularizado en el ámbito laboral, es decir, de que vos sos una persona que no está cobrando nada. Es raro que tengas una tarjeta de crédito, la verdad, podés tener una vieja tarjeta de crédito, pero sabemos perfectamente que los bancos, después de 1 año, 2 años de no uso de tarjeta, la dan de baja, y desde el punto de vista comercial tampoco van a tener una tarjeta de una persona que no tiene posibilidades de usarla. Así que yo no creo que tendría que haber ningún inconveniente, obviamente de que de acuerdo a la información que tenemos con respecto al grado de personas que están por fuera del sistema laboral, van a tener que ampliarlo muchísimo, porque estamos hablando de casi 4 millones, 5 millones de personas que tendrían que acceder a esta contribución que está dando el ANSES en forma informal, a los trabajadores informales. Así que yo en eso creo de que no tendría que haber ningún inconveniente, salvo la presentación. ANSES obviamente chequea por sistema de AFIP, y una vez que se dan cuenta que la persona no tiene ningún tipo de cancelación
de pago por aporte y contribución, no va a tener ningún inconveniente en acceder a este IFE o a este pago que está haciendo ahora periódicamente. Excelente. Bueno, como para ir terminando, quería preguntarte también a modo opinión, ya que estamos tan cerca también de fines de octubre, de las elecciones, ¿crees que se vienen más medidas antes del 22? ¿Podrían haber más anuncios? Yo creo que no hay mucho más para anunciar para los jubilados, a ver, a nivel jubilados o a nivel ANSES general. Desde el punto de vista del ANSES general, y mirá, ya aumentaron las asignaciones familiares, ya aumentaron las UH, la UH, ya aumentaron, sacaron el impuesto a la ganancia, aumentaron las jubilaciones por la movilidad, ahora aumentaron el salario mínimo. Y creo que ya le dan bonos a los jubilados para que lleguen a 150, 140 mil pesos. Creo que más medidas ya, desde el punto de vista técnico, es muy difícil seguir inventando medidas para poder incluir a los jubilados en una situación que es la que le corresponde desde el punto de vista técnico, ¿no? Porque Claro. todos sabemos que un jubilado con menos de 240 mil pesos no puede vivir. De acuerdo a lo que dice el informe que tira el Ombudsman de la tercera edad, pero que es el doctor Semino. Pero yo creo de que igual me parece que puede haber alguna medida más para los activos. Sí, es probable que para los activos pueda haber algún otro tipo de medida porque en verdad, de acuerdo al grado de distorsión que tenemos hoy entre los pocos que hay trabajando y la gran cantidad de gente desempleada, yo auguro de que algún tipo de medida más es probable que hagan. Ojo, siempre aclarando lo mismo. Todas las medidas que se toman desde el punto de vista de la administración pública en materia de jubilaciones y en materia, no tanto en jubilaciones, pero sí en materia de activos, hay que entender de que esto obligatoriamente genera un pago posterior y una necesidad posterior de cubrir este financiamiento. Claro. Hay que ser claro con esto. Puede ser emisión monetaria, puede ser tocar el fondo de garantía sustentable, elegí lo que vos quieras, pero en algún momento vos esto lo tenés que cancelar, o sea, vos tenés que acordar que esta deuda que tomaste, porque la toma el Estado en función de las personas, porque las personas no devuelven esta plata, la hizo en función de poder cancelar en algún momento. Bueno, esperemos de que estas medidas no traigan como consecuencia que el próximo gobierno que aparezca diga, bueno, me quedo con los plazos fijos en pesos, los plazos fijos en dólares, No, nos sale esperemos un que nuevo, nos sale un nuevo Peralta, es el famoso fallo Peralta de la Corte Suprema y tenemos de vuelta un problema grave. Yo lo que digo es que siempre tiene que haber una posibilidad lógica entre una acción y la otra. Nosotros hoy tenemos un sistema desfinanciado. Y esta desfinanciación, yo estuve viendo el otro día en el Congreso todo lo que es el tema de aportes y contribuciones, y para que tengan una idea, hay 6 millones de personas que aportan en el sistema laboral en relación de dependencia. Y después hay 2.800.000, casi 3 millones, que aportan desde el ámbito del monotributo y desde el ámbito del responsable inscrito. Y tenemos casi 8 millones de jubilados. O sea, estamos muy complicados. Claro. Estamos ahí complicados. Así que bueno, yo espero que las medidas que tomen sean medidas conscientes de que se pueda después, no genere un problema posterior a ningún beneficiario ni a ningún activo, porque hoy estamos pasando por un momento complicado todos los que vivimos en la Argentina, por lo tanto, espero que las medidas sean con criterio para que después, bueno, venga quien venga en el ámbito político, no tenga que hacer un cambio de timón tan fuerte que desbarajuste totalmente el sistema. Que sería peor incluso. Bueno, esperemos lo mejor también. Más vale. Federico, fue un placer, como siempre, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, No. me pareció muy, muy informativo, muy interesante también, así que bueno, obviamente, como siempre te digo, también estás invitado cuando quieras nuevamente al programa. Cuando me llaman, saben que no tengo ningún inconveniente en participar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Abrazo, buen jueves. Igualmente, hasta luego. Bueno, amigos, amigas, ahí estábamos hablando con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Federico Despoulis Netri. Estuvimos hablando, polémica la charla, polémica. Estuvimos hablando sobre todos los últimos anuncios y medidas económicas que tomó el gobierno, como bien charlábamos con él, del bono para trabajadores informales, de devolución del IVA, muchas medidas que alcanzan a quizás trabajadores activos, no tanto a pasivos, lo que nos contaba